Muy bien, vamos a continuar ahora entonces hablando sobre los componentes lingüísticos que organizan el lenguaje desde esta perspectiva multinivel que es la que le estamos tratando de proponer en esta diapositiva, la anterior, y en el diploma en general, ¿ya? En esta cápsula vamos a hablar de tres componentes distintos y vamos a mirar algunos ejemplos en un corpus para que podamos observar cómo se pueden describir fenómenos relacionados con la perspectiva más fonológica del lenguaje, una perspectiva semántica del lenguaje y una que engloba contextualmente todo lo que se ha preparado y se ha dicho y se ha puesto en discurso anteriormente a partir de la mirada pragmática. Recordemos entonces que los componentes que hemos estado mencionando y que nos sirven solamente en realidad para mirar el lenguaje desde perspectivas bien delimitadas, es una manera muy analítica de hacerlo, pero tampoco es la manera en que se constituye la comunicación como un todo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la comunicación como un todo, evidentemente todos estos componentes del lenguaje están unidos en un sistema. ¿Ok? En este caso vamos a hablar un poquito más sobre fonología. Bueno, y recordar nuevamente que todas las alteraciones lingüísticas no tienen que ver solamente con la forma del sonido, la fonología, ni la forma de los enunciados, de las oraciones, como en la morfosintaxis, sino que son mucho más globales y tienen que ver con qué cantidad de léxico yo manejo y con este léxico que yo manejo, cómo logro participar y reunir todas las características que yo quiero comunicar y hacer mis elecciones semánticas de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, el léxico es una parte de la semántica. La semántica también incluye la forma en la que nosotras, eh, por ejemplo, comprendemos el lenguaje figurado, cómo nosotras y nosotras comprendemos formatos discursivos distintos, cómo reconocemos cuándo hay que narrar y qué estructura tiene la narración, cómo se argumenta y qué estructura tiene la argumentación, cómo se expone y qué reglas tiene la exposición, etc. Todo aquello tiene que ver con características semántico-discursivas y en particular nos gustaría hablar en esta diapositiva y en realidad en la cápsula en general de la parte relacionada con el léxico. ¿Ya? Vamos a estar hablando un poquito del léxico dentro de la semántica. Y también, por supuesto, sobre la pragmática y cómo esto nos hace interpretar todo lo que hemos visto anteriormente. Nuestro foco va a estar entonces en la semántica en esta cápsula y vamos a hacer vinculaciones porque semántica y pragmática están sumamente ligados. Todos estos componentes están ligados, pero si tenemos que decir si hay dos que están sumamente ligados es la semántica y la pragmática. ¿Okay? Y también vamos a hacer algunas observaciones fonológicas porque también en ciertos momentos se pueden ver alterados eh, de acuerdo al cuadro que estemos mirando. ¿Okay? Vamos a mirar unos ejemplos ahora. Para hablar sobre semántica vamos a tomar nuevamente nuestra lámina 1 del test de Boston y vamos a mirar a otra persona con un problema de lenguaje, en este caso una persona que también tuvo un ACV, entonces tuvo un problema a nivel de su parte más semántica, su parte más léxica. Entonces, para describir esta lámina, ustedes muy bien saben que tenemos que nombrar un montón de cosas que están sucediendo de manera simultánea, hay situaciones y cosas que hay que nombrar. Entonces, lo que observamos acá desde una perspectiva analítica es cómo las personas son capaces de producir discurso eligiendo nombrar las cosas que son relevantes de nombrar y cómo yo selecciono de mis recursos léxicos las palabras adecuadas para nombrar aquello que necesito nombrar. ¿Ok? Entonces la mirada va a ser un poquito distinta en lo que estemos observando en las siguientes diapositivas. Bien, leamos este ejemplo solamente para que vayamos visualizando a qué nos referimos cuando decimos hay veces en que el dominio semántico es el que se ve más afectado
en algunas personas. ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Qué tipo de fenómenos vamos a estar mirando? Fenómenos como los que se presentaron en este caso. ¿Ya? Esta persona dice, aquí está la profesora, en vez de decir señora, ¿cierto? O mamá, aquí está la profesora, con estos dos señores chicos, ¿ya? En vez de niños, traviesamente actuando. Ella, la mamá, se ve torritando esas cosas de cocina acá. ¿Ok? ¿No es cierto? La señota, esta que es más chica, tira el o, las, con las manos para arriba. Ahí hay una incapacidad de nombrar, ¿cierto? Algo que llamamos anomia, incapacidad de nombrar. A significa sin, nomia, nombre. Anomia, sin nombre. Cuando dice ¿cierto? El con las manos. Parece que quiere rápido algo para la mano, ¿sí está bien? Acá la bebida corre por el suelo también. Eso es todo para decirle. Bueno, este caso nos presenta muchos problemas que son de índole semántica, ¿ok? ¿Qué tipo de problemas semánticos podemos observar acá? Por ejemplo, y después les voy a mostrar cuál es la diferencia entre un problema semántico y un problema morfosintáctico de nuevo, frente al mismo tipo de discurso. Cuando la persona dice, aquí está la profesora, esa persona no elige la palabra que debía elegir para nombrar la realidad que está observando, ¿ya? Ese es un problema semántico. Cuando yo quiero decir una cosa y digo otra cosa, es que yo no estoy llegando en mi diccionario mental a acceder al ítem léxico que necesito para nombrar lo que necesito nombrar, ¿ya? Si yo digo profesora cuando quiero decir señora o mamá, eso se llama parafasia semántica. ¿Ya? Cambio una palabra por otra. ¿Okay? Después dice, con estos dos señores chicos, entonces, en vez de decir niños, dice señores chicos. Ahí el fenómeno que podríamos describir es que nuevamente la persona que habla no puede llegar al ítem léxico que quiere y que necesita buscar, ¿cierto? Para lo que quiere significar. Entonces, de nuevo, es un problema semántico si yo no logro acceder a la representación de cómo se dice y cómo recupero esa palabra para poder nombrarla en mi discurso. Entonces, no puede decir niños y ¿qué hace? Se da una vuelta para decir niños, ¿ya? Y eso es lo que se le llama circunloquio, porque circun significa alrededor y loquio significa hablar alrededor. Entonces, este sería un ejemplo de circunloquio. Después dice, para ir tomando otros, por ejemplo, dice, estos dos señores chicos traviesamente actuando. No vamos a mencionar eso porque es más gramatical. Ella se ve torritando esas cosas de cocina acá. Ahí hay dos cosas. Se ve torritando, primero, ella quiere acceder a la palabra lavando o secando, ¿ya? Que es lo que está haciendo la mamá con los platos, ¿cierto? Ella se ve torritando. Entonces, esa palabra primero no existe. Ya que no existe, este sería un ejemplo de neologismo. Neo significa nuevo, logismo, palabra, ¿ya? Es la invención de una nueva palabra que esta persona simplemente, como no puede recuperar el ítem léxico que necesita para nombrar la realidad que quería significar en este caso, inventa una palabra. ¿Ya? Eso sería entonces un neologismo. Y después dice, esas cosas de cocina acá. Cosas de cocina quería decir la loza, los platos, por ejemplo. Entonces nuevamente se dio una vuelta porque no pudo decir la cosa que quería decir. No pudo llegar al ítem léxico que tenía que llegar, por lo tanto se dio nuevamente un circunloquio. Se fue alrededor de la palabra. No llegó a la palabra, pero la describió. ¿Ok? Cosas de cocina en vez de loza, en vez de platos. Y después, algo muy interesante que aparece después es cuando yo les decía, acá también vamos a ver algunos fenómenos fonológicos que van a estar interfiriendo en la producción del lenguaje de la persona.
¿ya? Este no es un problema, como vimos anteriormente, de un problema motor del habla, de la articulación de las palabras, porque las personas que tienen afasia de Broca tienen otro tipo de dificultades que son más motoras de la formulación del habla, sino que esto es algo más de confusión fonémica, ¿cierto? Los fonemas, recuerden, son los sonidos del habla. Entonces, en vez de decir señora, esta persona dijo señota. O sea, que eligió no una palabra mal, sino que eligió un fonema mal. Entonces, esto también es una parafasia, pero ya no es una parafasia semántica como señora, mamá, sino que es una parafasia fonémica, porque tiene que ver solamente con el cambio de un fonema. ¿Ya? Entonces, este fenómeno que estamos viendo acá es de naturaleza fonológica, a diferencia de todo el resto que hemos revisado que son de naturaleza semántica. ¿Ok? Y puedo decirles también, que también es interesante acá, dice la señota esta, que es más chica, y ahí se está refiriendo a ¿quién? A la niña. No pudo decir niña de nuevo. ¿Y qué hizo entonces? Hizo nuevamente un circunloquio. Un circunloquio que además adentro tenía una parafasia fonémica, señota. ¿Ok? Bueno, solamente para no detenerme tanto acá, me gusta la palabra bebida acá. Dice, acá la bebida corre por el suelo también. No es bebida lo que está corriendo por el suelo, ¿cierto? Es agua. Entonces, esta persona tampoco pudo acceder al ítem léxico agua y, en vez de ese, seleccionó uno que estaba cerca y que es similar y que tiene características semánticas similares, ¿ya? Y eligió bebida, que también es un líquido, que también puede correr, pero evidentemente que no es la palabra que debía haber sido seleccionada en ese contexto. Eso es, nuevamente, igual que señora, profesora, mamá, señora, eso es una parafasia semántica. ¿Okay? Les voy a hacer ahora una distinción entonces entre un tipo de problema que es más gramatical y un tipo de problema que es más semántico. En esta diapositiva les quería mostrar cuál es la diferencia entonces entre un tipo de persona que tiene problemas gramaticales, lo que aquí les puse como personas no fluentes porque no tienen problemas de fluidez del lenguaje del habla, ¿verdad? Fluidez del habla. Esas personas tienen afectado el eje sintagmático. ¿Qué quiere decir el eje sintagmático? Es el eje que va en esta línea horizontal. Eso quiere decir simplemente, aunque suena difícil, que un sintagma tiene que ver con cómo se organiza un elemento detrás del otro elemento. Y en cualquier lengua hay reglas para que una palabra vaya detrás de la otra palabra. Eso quiere decir que cada lengua tiene organizado el eje sintagmático de todos los enunciados posibles de esa lengua, porque hay reglas, ¿cierto? Primero va el sustantivo, y antes del sustantivo irá algún determinante, después irá un verbo, que irá conjugado de acuerdo a las características que tenga este sustantivo, etc. ¿Ya? Todas esas decisiones, todas esas reglas que conocemos pertenecen al ámbito gramatical morfosintáctico. Eso tiene que ver entonces con el eje sintagmático y hay ciertas personas que tienen problemas con ese eje. Tienen problemas para combinar las palabras dentro de una serie, dentro de un sintagma. ¿Ok? Eso es lo que estuvimos nosotras observando recién cuando mirábamos a la otra persona que tenía problemas para completar sus oraciones y tenía problemas para organizar los elementos de la manera canónica en que el castellano los pone, ¿cierto? Y desorganiza la oración, ¿se acuerdan que ponía unos elementos antes que los otros, etcétera? Esos problemas son de índole morfosintáctica. Y por otro lado están este tipo de personas, este tipo de discurso, que es el que estamos observando ahora y el que miramos recién con mucho detalle en el discurso de la persona que nos describió la lámina de Boston. Esos son personas fluentes, ¿ya? No tienen problemas articulatorios, ¿ya? Para articular el habla
sino que hablan de manera fluida, pero las palabras no llegan al lugar que tienen que llegar para seleccionar las palabras adecuadas. Eso se llama el eje paradigmático, que es lo que les voy a mostrar en la diapositiva siguiente. Muy cortito acá entonces, el eje paradigmático tiene que ver con la selección de los elementos de una lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos paradigmas, quiere decir grupos de palabras posibles. ¿Ok? Y dentro de esos grupos de palabras posibles, yo voy seleccionando la que es adecuada al contexto de lo que yo quiero comunicar. En este caso, la persona tenía que seleccionar o señora o mamá, que están dentro de un paradigma porque son mujeres adultas, y ese señor seleccionó un elemento que también es una mujer adulta, dijo profesora. ¿Ya? Eso quiere decir que se acerca y hace que podamos entender lo que está diciendo, pero sin embargo sabemos que esa elección no es semánticamente adecuada, sino que hay algo ahí, hay algo en esa selección de ese elemento. ¿Ya? Lo mismo nos pasa cuando una persona no puede seleccionar la palabra agua dentro de un paradigma de palabras posibles que son líquido. ¿Ya? Agua, bebida, café, té, por ejemplo. ¿Ya? La palabra que teníamos que seleccionar en este contexto era la palabra agua. Esta persona, de ese paradigma posible, los paradigmas van en un eje vertical, entonces es como que yo tuviera una serie de elementos del cual yo voy mirando cuál es el que me conviene seleccionar para lo que yo quiero decir. ¿Ya? Supuestamente así funciona el léxico que tenemos nosotros instalado en nuestro sistema semántico, ¿ya? En nuestro vocabulario mental. Entonces, esa selección de elementos es la que tiene que ver con el problema a nivel paradigmático. Bueno, acá en esta diapositiva lo pueden ver con algunos ejemplos, entonces, lo que estábamos hablando sobre el nivel, el eje paradigmático, el eje que tenía que ver con las categorías que están puestas ahí dentro de una misma lista, de la cual yo selecciono el elemento que sea más adecuado para lo que yo quiero comunicar, ¿cierto? Entonces, por eso ahí les pongo el paradigma, por ejemplo, de las palabras posibles cuando esta persona dijo profesora. Podría haber dicho señora, mamá, mujer, pero sin embargo seleccionó profesora. Y después, en vez de decir dos señores chicos, que hizo ahí ese circunloquio, podría haber dicho estos dos pequeños, estos dos niños o estos dos hijos. Podría haber seleccionado algo por ahí, dentro de ese eje. ¿Ya? Entonces, los paradigmas tienen que ver con selección de elementos posibles dentro de un eje que tiene características verticales. ¿Ya? Yo sé que esto es un poquito complicado, pero solamente quiero que se entienda que tenemos categorías de palabras posibles y que seleccionamos, cuando no tenemos problemas semánticos, seleccionamos generalmente la palabra que corresponde en el momento que corresponde para decir lo que corresponde. ¿Ya? Hay momentos cuando estamos muy, muy cansados, cansadas, que no podemos llegar a ciertas palabras y es porque tenemos un momento leve de anomia, ¿cierto? Que no podemos nombrar lo que queremos decir, pero eso pasa, ¿cierto? En un momento que uno va, descansa y se relaja y eso vuelve a ser y a funcionar de manera normal. Eso no significa que tengamos algún tipo de alteración semántica, en ningún caso. Pero no sucede, ¿cierto? Personas con depresión tampoco alcanzan, tampoco llegan a las palabras que quieren decir, porque el sistema en general, como decimos, todos estos niveles afectan a todo, están enlentecidos. Ustedes ya vieron qué pasa con la parte de las funciones ejecutivas, por ejemplo, todo tiene que ver con todo. ¿Ok? Bueno, y por último, lo último que quiero decirles es que también estas parafasias y estos paradigmas afectan a la parte fonológica. Eso quiere decir que hay fonemas que se parecen o fonemas que pueden estar ubicados en ciertas partes, la M, la N, la S, etc. Y yo selecciono, generalmente, las personas que no tenemos ningún tipo de problema en lenguaje, seleccionamos el fonema que corresponde para la palabra que corresponde.
en ciertos tipos de problemas del lenguaje y la comunicación pueden verse alterados estos paradigmas de fonemas, como le pasó a esta persona que dijo, en vez de señora, dijo señota, o, por ejemplo, alguien que, este también ejemplo es real, en vez de decir libro, dice lebro, ¿ya? Y ahí la selección del fonema vocálico es inadecuado, ¿ya? Entonces, los paradigmas tienen que ver con esta idea para que se queden de que tenemos elecciones posibles y que hacemos elecciones posibles, y eso significa formular el lenguaje de una manera adecuada. Por último, y para cerrar esta cápsula, entonces, quedémonos con que el lenguaje, en su multidimensionalidad, ¿ya? Es multinivel también. En este caso hemos revisado qué pasa, por ejemplo, con la fonología, en el caso que le mostré recién, que pueden presentarse, por ejemplo, para fasias fonémicas, lo que acabamos de decir, sustitución, omisión o reordenamiento de fonemas dentro de las palabras. Ahí está el ejemplo. Y lo más claro que tiene que ver con esto que estábamos viendo hoy día, los problemas semánticos. Entonces, este problema para el uso de palabras que muchas veces son inadecuadas, y cuáles son los fenómenos que describimos, las parafrasias semánticas, los neologismos, las dificultades para acceder al término preciso, las anomias, ¿cierto? Los circunloquios, etc. Por ejemplo, decir servilleta cuando uno quiere decir pañuelo, aunque son palabras que están muy cercanas, están mal elegidas del paradigma, ¿cierto? Ahí habría un problema semántico. Y por último, la parte de la pragmática es solamente hablar de que muchas veces estas personas, al no poder comunicarse de una manera adecuada, fallan en la parte más pragmática del lenguaje, y eso lo van a ver después en otras cápsulas con las otras profesoras. ¿Qué es lo que pasa con la adecuación lingüística, con la adecuación comunicativa, cuando todos nuestros elementos que constituyen el lenguaje tal vez no están funcionando de la manera más adecuada? ¿Sí? Bueno, espero que haya sido útil toda esta información que les di y que les guste y tengan una buena experiencia con el resto de las cápsulas. Que esté muy bien.